¿Cómo están, jóvenes? Vamos a entrar en lo que es la parte teórica, ya en las expresiones religiosas y espirituales del contexto. El contexto no está hablando de dónde vivimos, dónde nos rodea, lo que nos rodea. En nuestro país estamos hablando en este sentido, ¿no? Nuestro contexto es el país Bolivia, específicamente la zona altiplánica. Ya vamos a entrar en lo que es nuestro contexto, lo que hay en lo que nos rodea, en las manifestaciones religiosas y espirituales. Ya las manifestaciones religiosas y espirituales son todo lo que el ser humano hace, ya sea en comunidad, con una intención de festividad o tradición de carácter espiritual, ya que busca relacionarnos con nuestra divinidad o dioses dependiendo de la creencia que se existiera, para discernir, ya para conocer y comprender estos elementos. Entonces, habiendo entendido bien esta parte de qué son las manifestaciones religiosas y espirituales del contexto, vuelvo a repetírsela para que se lo recuerden, son todas las acciones, tradiciones, fiestas que suceden en comunidades, en un grupo de personas, más que todo en comunidades grandes, ya sean provincias, ciudades, en toda Bolivia incluso, con un sentido espiritual, ya que tienen un carácter espiritual, que buscan relacionarnos. Por eso habla de religiosas, ya religiosas en el sentido de que busca relación, ya relacionarnos, religar o ligarnos con una divinidad o divinidades, dependiendo de las creencias que existieran. Ya cabe recalcar la diferencia. Los cristianos, los que nos consideramos cristianos, ya seamos cristianos protestantes o cristianos católicos, creemos en un solo Dios, uno y trino, entonces para nosotros existe solamente un Dios con quien queremos relacionarnos, y ya sean las espiritualidades andino-amazónicas, pueden existir muchas divinidades o muchos seres espirituales con quien busquen relacionarse, ya valga la aclaración y la diferencia, digamos, en un concepto monoteísta de un solo Dios o politeísta en varios dioses. Seguimos. Uno de los ejemplos que nos plantea el texto es la muy conocida en la zona altiplánica, las salacitas. ¿Ya? Una fiesta, una festividad, una tradición que se ha dado en La Paz más que todo, y el Altón, que hoy en día se va esparciendo por gran parte del país y incluso en otros países también se va haciendo, donde se va celebrando una actividad como un pequeño lugar donde se van comprando cosas de tamaño diminuto, sean autitos, casas, objetos de diferente tipo que representan lo que uno aspira a tener, ya lo que uno aspira a tener. Por eso nos dice miniaturas, objetos, con la esperanza y deseo de obtener esos en una vida, con la bendición de que se vuelvan reales. Ya, entonces muchas veces han debido ver, los que alguna vez han escuchado de este tipo de lugares, es cuando a las citas la gente va ahí, se compra un objetito que parezca una casita, digámoslo así, y lo hace incensar y le pide al equeco a que le cumpla el favor, digamos, de que un día de estos él también tenga una casa igualita. Ya, aquí podemos ver al equeco. El equeco es la divinidad, entre comillas, si se podría decir así, que rige esta festividad, porque ofrendan mucho de ello a este ser, a este ente. Ya tiene raíces muy antiguas, ya desde la colonia y la separación, digamos, de Bolivia a la corona española, donde se va celebrando esto. Hay muchos equecos muy antiguísimos y hoy en día es uno de los que más se conoce o más se ve. Y a esta estatuita se le atribuye características sobrenaturales. Para los creyentes en el equeco, suelen tener este tipo de imagen y le hacen fumar, le hacen diferentes ofrendas con la intención de que éste les bendiga. Entonces, ahí entramos en el sentido de lo que para los cristianos se podría definir como idolatría, porque piensan que este ser es el que les da todo. ¿Ya? Diferenciación, ¿ya? Valga la aclaración de la diferenciación. No es lo mismo para los cristianos que para los que creen en el equeco.
un cristiano, sea evangélico, sea protestante o cristiano católico, no debería practicar estas festividades con la intención de que este ser le contribuya o le dé esa gracia. Ya no es algo que realmente deberíamos practicar. Si Dios quiere bendecirnos con eso, podríamos comprar esas cosas con la esperanza de que Dios, el verdadero Dios, ¿ya? El verdadero Dios de los cristianos, tenga en cuenta nuestra intención, y si así Dios lo permita, recibamos esa gracia, ese regalo, ese lugar que queremos, esa cosa que queremos. Pero no es lo mismo pensar que esta entidad del Ekeko lo vaya a dar. Es muy distinto. Ya no confundamos la visión cristiana con la visión de esta práctica religiosa o de esta práctica espiritual del contexto andino en la zona de La Paz, ¿ya? Sobre lo que son las salacitas. También hay similares a estos con lo que es el Calvario de la Virgen, por ejemplo. Ahí también la gente compra diferentes cositas chiquitas y ruega a Dios para que, si así Dios lo permita, les llegue, que es muy distinto. Aunque Dios muchas veces se preocupa más por la parte de lo espiritual y te ofrece lo que necesitas más que todo. Entonces, pero no falta la esperanza, ¿no?, de que Dios provea algo que uno añora. Entonces, si uno con fe lo pide, puede llegar a suceder, pero debe ser dado a lo que Dios lo ponga, ponerlo en sus manos, y al Dios verdadero. En el caso de las alacitas, con el caso del Ekeko, los que creen en esta divinidad, entre comillas, piensan que Él es el que otorga, ¿ya? Cosa que para los cristianos, vuelvo a decir, para los cristianos, los que nos consideramos cristianos, sean evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, todos los tipos de cristianos protestantes y los cristianos católicos, no deberíamos considerar a este ente como un ente al que deberíamos rendir algún tipo de respeto oculto. No es cristiano, ya no es cristiano. Entrando ya en lo que es el carnaval y la nata. El carnaval o la nata, y debería estar aquí porque en sí o se mezclan o se contrastan. ¿Por qué? Porque justamente el jueves antes del carnaval que se celebra a nivel todo Bolivia, incluso en gran parte del mundo, hay lo que es la nata, ¿ya? En todos estos carnavales tienen una referencia de todas las culturas en un sentido de ciclo agrícola, ¿ya? Es muy interesante esto. En la mayoría de las culturas, en esas fechas, se entiende el ciclo agrícola de tiempo de cosecha o de siembra, dependiendo de la parte del mundo en el que te encuentres, ya dependiendo de la parte del mundo en el que se encuentren. Pero el carnaval se ha hecho efectivamente por esas fechas en gran parte del mundo. Si ustedes averiguan, digamos, carnavales de tal lugar, en muchas partes del mundo se celebran casi esos mismos días, ya. En lo que corresponde a lo que se refiere a la nata, es en nuestro contexto una festividad prehispánica. Nos está diciendo que es antes de la colonia, ya. En ese sentido nos está hablando de lo prehispánico, ya. Antes de que llegara a la colonia, esta festividad era celebrada por diferentes comunidades en sus respectivas comunidades. No había esa agrupación, digamos, de danza hasta el centro de la avenida cívica con sus diferentes productos. Ya se hacían en sus comunidades, en las pequeñas comunidades culturales se celebraba esto. Ya con la colonia, poco a poco se fue incorporando esa idea de que todos debían reunirse, especialmente en la zona de Plánica, de que las diferentes comunidades debían reunirse con sus productos y recoger danzando, digamos, en celebración de la producción, y llegar a un punto especial donde iban a hacer el respectivo sacrificio a la Pachamama, ya, con el fin de que llegue a haber más producción. Hace muchos años, no sé si siguen practicándolo esto, en la avenida cívica, incluso si uno iba hasta cierta hora, se podía ver incluso el ritual donde ellos se sacrificaban llamitas o alpacas, derramando la sangre sobre la tierra, ya, con ese mismo fin de que
haya más producción, de que haya más prosperidad, porque le están ofreciendo a la Pachamama, que para gran parte de la expresión de la religiosidad o espiritualidad andina representa una deidad que les provee de alimento y todo lo que necesitan. ¿Ya? Eso para aclarar. Por eso nos dice que también se hacen diferentes tradiciones, ¿no? La chaya y la huaxta, no la huaxta, lo que es la mesa blanca, la mesa dulce. Entonces, este tipo de expresiones o ritualidades son parte de lo que es la nata, ¿ya? Luego llega lo que se llega a suceder el día sábado de peregrinación y domingo de carnaval. Aquí debemos entrar en la parte de la cristiandad, ¿ya? Porque la intención de la evangelización del sábado de peregrinación era de que la gente de acá conozca a Jesús en compañía de su madre. El suceso de la aparición de la imagen de la Virgen del Socavón da un precedente, digamos, de que debíamos ir de la mano de María hacia Cristo, ¿ya? Y la intención de este día de sábado de peregrinación, que es el único día predominantemente católico de este carnaval, porque los otros días no se deberían catalogar como católicos en el sentido de lo que se hace o lo que llegan a hacer, ¿ya? Porque el día sábado de peregrinación, el bailarín debe ir con toda devoción, recorrer todo el camino danzando a base de agua. No deberían beber bebidas alcohólicas, tal vez algún pequeño alimento, digamos, para agarrar fuerza, pero no debería caer en bebidas. No debería. Y es algo que tristemente hoy en día se ve como si hubieran olvidado la esencia de la peregrinación hacia la casa de Dios donde está su madre. Entonces, esa es la gran confusión que hoy en día causa, ¿no? Ver a muchos que danzan ahí, que ni siquiera muchos de ellos son católicos, o que se dicen católicos pero no saben nada de su fe, y que realmente hacen ver un desastre, y la gente que está en las filas viendo las danzas también, no digo que todos, pero hay algunos de ellos que lo que buscan es herir el cuerpo, dañar el cuerpo y hacer incluso cosas que no son gratas a Dios. Entonces hay mucho de hoy en día que queda en la tela de juicio, en la gran cuestionante, ¿no? Si realmente está el día sábado donde debería vivirse más la devoción a María como Madre de Dios y con ella acercarnos a Cristo, no se está dando con el debido respeto y dignidad. Ya cabe recalcar esta diferencia en el sentido del cristianismo, porque los otros días, lo que son las chayas de trabajos, lo que es domingo de, ¿cómo se llama? Domingo de tentación, lunes del diablo, lunes de morenada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son celebraciones que más son por costumbre o por prácticas de promoción cultural, ¿ya? Prácticas de promoción cultural para fomentar el turismo y la culturalidad o la cultura en Bolivia. Pero la esencia cristiana, esto debe aclararse, la esencia cristiana se hallaría más que todo el día sábado de peregrinación, donde se supone que los danzarines deberían llegar desde que salen del inicio del carnaval, del inicio de la peregrinación, hasta los pies de la Virgen, sin haber consumido bebidas alcohólicas, en total sobriedad, con toda la disposición a ofrendar ese sacrificio de la danza, porque es un esfuerzo, a Dios, poniéndolo en las manos de María, ¿ya? Y que María en su obrar clame a su Hijo para que de esa manera Jesús, así como en las bodas de Canaán, escuche a su madre y
nos llene de bendiciones, ¿ya? Estas peregrinaciones, cuando se hacen con fe, muestran realmente cómo Dios escucha a su madre. Han habido muchos milagros, sanaciones, curaciones y otros milagros más por haber danzado con devoción a Dios, llegando a los pies de su madre para ofrendar ese esfuerzo, ese tiempo de preparación, ese tiempo de esfuerzo y sacrificio a Dios, para que Dios escuche ese clamor. Hoy en día muchos bailan por bailar o por divertirse. Ya no le han dado el sentido de la fe hacia Dios. Si nosotros entramos en el origen de la danza de nuestro carnaval de Oruro, entrando en el contexto de Oruro, cuando nosotros entramos, digamos, sobre el carnaval, hay que hablar siempre de este término en Oruro: la diablada. La diablada tiene una historia que debe contarse para entender el carnaval de Oruro, porque es la danza que ha dado inicio a lo que es el carnaval de Oruro. Ya, esa peregrinación que se hace danzando era con devoción, y los únicos que bailaban las primeras veces eran los mineros. Los mineros se vestían con cueros de corderos, cueros de cabras o cueros de algunos animales las primeras veces, y daban sus formas de sus primeras máscaras, ya, porque ahí ellos entraban al terreno de lo oscuro, de donde se encontraba el demonio, bajo la tierra, y ellos entraban vestidos así, conscientes de lo que dice el Evangelio, porque la danza del carnaval la danza de la diablada es una danza que tiene fundamento bíblico. Muchos no la conocen porque no la estudian. Muchos no han profundizado sobre su historia. Muchos no conocen cómo todos los elementos que aparecen en la danza de la diablada, que es la primera danza que aparece aquí en el carnaval de Oruro danzando, tiene un sentido de evangelización, porque esos demonios, esas personas que están vestidas de demonios, representan lo que nos dice en las Sagradas Escrituras sobre la caída de los demonios o de los ángeles al rechazar a Dios, y cómo el ángel Miguel se levanta, la gran batalla de los cielos. ¿No ven en el texto de Daniel? Cuando el ángel Miguel levanta y dice: ¿quién como Dios? Y expulsan a los demonios del cielo. Entonces eso representa una parte de la escritura, ya, como Lucifer y los otros demonios caen del cielo desdotados, y aquí nos muestra al ángel Miguel, el que va delante de todos esos demonios es el ángel Miguel. Tiene un simbolismo también, un significado muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de lo que sucede en lo que también podemos ver en la batalla del Apocalipsis, por ejemplo. En el Apocalipsis, si entramos en la batalla final, el demonio y su séquito de demonios vuelven a atacar. Están atacando, están desdotando a gran parte, están atacando a mucha gente. Nos tientan espiritualmente, nos van atentando contra nuestra gracia, contra nuestra compañía de Dios, y los ángeles vienen para acudirnos, igual que en los textos de Daniel. Pero aquí hay un paso al Apocalipsis. Ya, el paso al Apocalipsis es la aparición de María. Ya. ¿Por qué les digo que es la aparición de María? Porque el ángel en el carnaval dirige a los demonios a los pies de María, para que María pise sus cabezas. ¿Por qué les digo eso? Porque en Génesis dice: y la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Sabemos de que la serpiente en el Génesis, en ese texto, nos está hablando del demonio. Y dice la mujer, no dice el hombre. La mujer iba a ser quien iba a pisar la cabeza de serpiente. Entonces aquí entramos en quién pisa la cabeza de serpiente: la mujer. Y si nosotros nos fijamos lo que dicen las escrituras, nos vamos a Apocalipsis capítulo 12 y leemos:
En el capítulo 12 nos vamos a topar con un texto que dice: apareció en el cielo una señal. Y vamos a ver aquí, vamos a ver si no se parece un poco a ese texto. A ver, ¿dónde está Virgen del Socavón? Virgen del Socavón. Podemos ver la Virgen del Socavón, la Virgen de Guadalupe. Cualquiera de las imágenes son imágenes apocalípticas, ¿ya? ¿Por qué digo que son imágenes apocalípticas? Porque nos están hablando de lo que dice la Escritura. Está muy lejos. A ver, lo que nos dice la Escritura. Aquí está más cerca. Ya. Lo que nos dice la Escritura es en Apocalipsis capítulo 12: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol. Por eso ven lo dorado que está todo lado. Una mujer vestida de sol, con la luna entre sus pies. Aquí ustedes pueden ver la luna. Y una corona de estrellas. Ya. Si le quitamos esta que está hecha de metal, se puede ver que está en forma de estrellas. Dice: ella dará a luz, está con dolores de parto, y dará a luz un hijo, que gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Fíjense en la imagen. A ver, vamos a tratar de acercar un poco. Si se fijan en la imagen, aquí está la mujer. Ya hemos visto que está parada sobre la luna, vestida de sol, con la luna entre sus pies, una corona de estrellas. Fijémonos esto: dará a luz al que regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Quién es la vara de hierro quién es el que va a regir a todas las naciones? Por eso Jesús está agarrando un orbe que representa el universo, todo. Ese circulito que está agarrando se llama orbe y representa a todo el universo. Y ese pequeñito es Jesús. Ya, entonces esta pintura es una pintura apocalíptica, porque no está hablando de Apocalipsis capítulo 12. Ya no está hablando de Apocalipsis capítulo 12. Y todos los que bailan en el carnaval llegan a los pies de ella. Pero la danza de la diablada, tiene ese mismo fin. El ángel lleva a los demonios a los pies de María para que se sometan y sean vencidos. Sean vencidos por el poder de Dios, de aquel que está en las manos de María, ya, de Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. De Jesús, de él estamos hablando, y por eso esta historia del ángel, de la diablada, hay que conocerla para ver también de la espiritualidad de esta festividad, ¿no?, del carnaval. Hay que aclarar también que cuando se refiere al carnaval y lo que se refiere a María, para los católicos, fíjense, a ver la imagen esta grande que han construido, para los católicos María no es un dios, ya, eso debe aclararse muy bien. Hay una diferencia muy grande, porque para los católicos María no es Dios, y como ella no es Dios, no se le puede adorar, ¿ya? Eso es un punto muy importante que debemos entender para los que no sean cristianos, especialmente, ¿ya? Ustedes pueden preguntar a cualquier sacerdote si María es Dios. Él siempre les va a decir que no, porque para el católico María no es Dios. María es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Entonces se le tiene mucho respeto, mucho cariño. Se le pide que hable con su hijo por nosotros, porque nosotros somos seres que pecamos muchas veces. Pero ella no es Dios, ¿ya? Y se le tiene mucho respeto, mucho cariño. Se le tiene algún grado de veneración. Se le tiene veneración, pero no se la considera Dios, no se la adora, ¿ya? Es algo que un católico aprende desde chiquito. Y si algún católico les ha dicho que adoramos, entonces es un católico que no sabe lo que cree. Un católico jamás adora a María. Si la respeta, la quiere, ruega, le ora a ella para que le hable a su hijo, a Dios
así como en las bodas de Canaán, pero jamás, aun si estuviera de rodillas o de cualquier posición, va a pensar que ella es Dios, va a adorarle, jamás. ¿Ya? Es algo muy importante que debemos entender, especialmente los que nos consideramos cristianos. En el caso de los católicos, jamás debemos pensar que María sea Dios. Ya esta partecita, esta aclaración es más que todo tanto para los que se dicen cristianos protestantes y para los que son católicos. Los católicos no adoramos a María porque no pensamos que ella sea Dios. La veneramos porque es la madre del que sí es Dios, de Jesús, que es Dios, el Cristo. ¿Ya? Eso es un punto importante. Las festividades marianas, lo que es el carnaval en recocido a María, se llega a los pies de María de rodillas, pero estamos hablando con la Madre de Dios, clamándole a la Madre de Dios, la Madre del Rey de Reyes, para que ella interceda, o sea, ruegue, para que me entiendan, ruegue a su hijo, le diga, le hable a su hijo para que nos escuche. Porque muchas veces nosotros, en nuestro pecado, en nuestro mal obrar, ¿cómo podemos, digamos, pensar a veces si Dios nos va a escuchar sabiendo que hacemos muchas cosas malas y que nos falta cambiar? Entonces hay que ir cambiando de vida. Pero ella ya está con Dios, ya está en el cielo. Y por eso volví a decirles lo de Apocalipsis capítulo 12. Allí está, nos muestra que María sí está en el cielo. Y entonces ella que está en el cielo escucha nuestra oración, atiende nuestra oración y habla con su hijo. Así como pasó en las bodas de Canaán. Han debido leer el texto de la boda de Canaán en la Biblia. María habla con Jesús y le dice, hijo, no tienen vino. Y Jesús escucha a su madre, aunque no era muy importante el vino como lo hace notar Jesús. En esa fiesta Jesús hace caso a su madre, escucha a su madre y atiende, y hay vino en la fiesta. En ese mismo sentido, el que va con fe y devoción a los pies de María muchas veces es escuchado por Dios, porque el poder que cualquier milagro que llega a suceder por intercesión mariana viene del poder de Dios. No es de María, María es creación de Dios, el poder viene de Dios. ¿Ya? Esa aclaración para los que nos consideramos cristianos. Y si alguna vez algún cristiano les ha dicho que María es Dios, realmente está muy despistado, muy despistado. En la Iglesia Católica tenemos documentos que nos prohíben incluso pensar que María o algún santo sea Dios. Muy bien, jóvenes, hasta ahí sería nuestro tema hasta el momento. Vamos a seguir la siguiente clase.